Hola amigos, bienvenidos a este pequeño programita de día domingo que he estado dedicando los últimos meses a hechos o eventos o personajes extraordinarios por algún motivo o por otro, y que hoy día vamos a dedicar a Arturo Prat. Tal vez debía haberlo hecho para el día del 21 de mayo, pero hablé en general en un programa anterior acerca de cómo se ha ido debilitando la figura de Prat con las nuevas generaciones, para las cuales el tema de lo que representa Prat como hombre, como marino, como chileno, importa muy poco, importa menos por lo menos, es mi sensación, que lamentablemente creo que es la correcta, que ya no es el Prat que yo conocí como figura heroica en mi infancia, en mi juventud, cuando estudiaba en el colegio, sino que ahora es una fecha en el calendario nada más para muchos. Pero yo creo que llegó el momento en Chile, por razones de necesidad, para salir adelante. Hay un momento en toda sociedad en que se requiere un esfuerzo extra, normal, que se requiere una mirada distinta, una postura distinta ante el mundo, ante uno mismo, ante las familias, ante el resto del país, qué sé yo. Una postura más esforzada porque hay problemas, como cuando un país está en guerra. Cambia la actitud de toda la gente. No estamos en guerra, y espero no que nunca lo estemos, nunca más, pero estamos en problemas complicados y necesitamos una postura bastante distinta a la del simplemente el pasémoslo bien, el panorama, la calidad de vida, la carga académica y todos esos conceptos que tienen muchas expresiones que hablan de un pueblo, de una nación que se ha reblandecido profundamente y que se ha corrompido también. Entonces, es el momento de recordar a los Arturo Prat, pero de Arturo Prat incluso quienes lo respetan saben poco. Saben lo que pasó el día 21 de mayo de 1879, cuando este hombre fue al sacrificio a sabiendas. Eso todo el mundo lo sabe. Pero no saben de mucho más que eso, y yo quiero hablar de ese mucho más que eso. Quiero hablar de ese Prat antes. ¿Quién era Prat antes de esa jornada bélica del 21 de mayo? Porque el personaje es interesante antes también, no solo en ese momento. Y aquí voy a hacer una digresión, si ustedes quieren, acerca de las biografías. Hay momentos en que las biografías se escriben con un ánimo como el de quienes escriben las biografías de los santos. Las biografías de los santos tienen un nombre especial, se llaman hagiografías. Hagiografías. Y naturalmente, puesto que el personaje es un santo, se concentran en el aspecto santo del santo. No, no en su vida cotidiana, no mucho, no nada. Y si tocan ese punto, lo sacralizan también. Y hay otros periodos históricos como el nuestro, como el que estamos viviendo ahora, en que por distintos motivos el mundo, llamémoslo de las letras, de los intelectuales, de la academia, entra en una onda de destrucción, de eso que llaman deconstrucción, de desmitologizar, de echar todo abajo. Es una fase que se ha dado en distintos momentos en todas las culturas, se da esta fase de los críticos que vienen a echarlo todo abajo. Un poco como hacen la mayoría de los críticos literarios, echan todo abajo, de hecho pretenden fundar su propia fama sobre la base de su capacidad para echar abajo y usar el material que tienen que analizar supuestamente con objetividad, del modo que más les sirva a ellos para elevar su propio prestigio. Esa postura destructiva es en algunos tiempos muy abundante, y creo que vivimos uno de esos tiempos de deconstrucción. Hemos visto jóvenes en Estados Unidos echando abajo monumentos de Cristóbal Colón porque había que deconstruir el mito, y piensan que desconstruir los mitos, que echar abajo famas que para ellos son espurias, consiste en echar abajo los monumentos, y una postura que va mucho más allá de lo que podríamos llamar una legítima y adecuada examen de las cosas tal como son, sino que está claramente animada por un espíritu de demolición cultural, de cancelación, podríamos decir, para usar el lenguaje de los genios resplandecientes que la llevan ahora en materia ideológica en el mundo, aunque ya la están perdiendo esa.
Bueno, pero voy a poner un ejemplo de un tiempo previo al nuestro. Cuando murió este gran escritor, ganador del premio Nobel en el año 21, que fue Anatole France, uno de mis escritores favoritos, por la elegancia de su estilo, el secretario de él, el secretario personal, un hombre que estaba con él todos los días, se llamaba Jean-Jacques Brousson. Y este señor escribió un libro que tituló Anatole France en pantuflas, o sea, un estudio, una descripción del Anatole France en su casa, en la privacidad de su hogar. No el Anatole France en un evento literario, en un lugar público, haciendo un discurso, apareciéndose en una librería a firmar sus libros. No, eso no se hacía en esa época, creo. No, el Anatole France en pantufla. Y fue bastante, no voy a decir demoledor, pero no fue realmente leal con quien había sido con quien lo había contratado y lo había tenido a su lado. No es que haya atacado así brutalmente a Anatole France, pero lo apequenó a su buen resto. Lo cual no toca a Anatole France. La importancia de Anatole France no está en lo que hacía o decía cuando estaba echado en el sillón, quedándose dormido con las pantuflas. El valor de Anatole France está en lo que hizo, en sus obras. El valor de una persona está en sus obras, y especialmente está en sus obras más importantes, sean cuales sean. No si anda con pantufla o si tiene almorrana. Esa manera como de tratar de rebajar a las personas diciendo algo que es bastante obvio, que las personas son de carne y hueso, y que además de alguna gran obra van al water. Me parece a mí que hay ahí no solo malevolencia, sino una cierta forma de idiotez. La demolición rabiosa, a veces por rencor, por envidia, por muchas razones que no son muy agradables. Pero fíjense que ese ejercicio no se puede hacer por mucho que traten con Arturo Prat. Es muy impresionante eso, lo sólido de su presencia personal. La vamos a ver, les vamos a contar en unos momentos más las cosas que muchos de ustedes no saben o olvidaron acerca de este hombre. Pero antes, amigos, me voy a hacer cargo de mi primer bloque comercial que hace posible este programa. Suplemento Vito, este suplemento para sus mascotas, sus gatitos, sus perritos, todo. Muchos chilenos tenemos ahora mascotas, es cuestión de salir a la calle en la tarde, en la noche, en el barrio que usted viva, y va a haber un montón de gente paseando sus perros. A los gatos no se los pasea, se molestarían mucho. Los gatos no hay que tocarlos, son sagrados, no olviden. Bueno, hay un suplemento, el suplemento Vito, una cucharadita que usted le eche a los pellets que le da a los gatos, a los perros, y ese suplemento va a enriquecer con minerales y con vitaminas el pellet, y su mascota va a estar en mucho mejores condiciones de salud, menos visita al veterinario, menos enfermedades que uno se angustia como dueño de mascota porque no pueden hablar para decir no me duele aquí o acá. Uno lo ve simplemente echado en un rincón, no come, está triste, tiene una mirada especial. Entonces uno, como no sabe, tiene que llevarlo al veterinario y es plata. Entonces este suplemento mejora muchísimo la salud, van a estar muy contentos. ¿Dónde se consigue? Prácticamente están todas las mascoterías, y si no hay una cerca de su casa, bueno, póngase en contacto con el sitio, suplemento Vito. Sigo con Rettig y Greenberg, un bufete de abogados especializado en temas vinculados a la negligencia médica. Cuando hay una negligencia médica y por esa razón un familiar suyo, usted mismo, ha sufrido un problema grave, o sea, le iban a cortar una pierna y le cortaron la equivocada, le iban a sacar un riñón y le sacaron el equivocado, algunos familiares por la negligencia mueren. Entonces usted quiere que se le compense eso, que haya una sanción, que haya alguna compensación, si acaso se puede compensar un error médico, una negligencia, no un error, una negligencia. Una negligencia es distinto a un error, recuerden. El error es involuntario. La negligencia, ahí hay una responsabilidad personal de no haber puesto todo el pino necesario para hacer uso del state of art de la medicina. Se hicieron las cosas al lote, eso es negligencia y hubo consecuencias. Estos abogados
estudian el asunto, ven si hubo negligencia y si la hubo, inician las acciones necesarias para que usted sea compensado, si es necesario, acciones legales. Rettig y Greenberg.cl, ahí los ubica. Espero que no tenga que ubicarlos, que no haya tenido usted ningún problema, pero si es así, ahí está. Perdón, la alergia, ya saben. Sigo con InsightChile.cl, una empresa que se ha especializado desde hace años en optimizar la situación tributaria de las empresas que contratan sus servicios y ayudarlos a regularizar su situación si cayeron en un problema con impuestos internos. Cosa que no es difícil porque a veces los abogados, o sea, bastante a menudo, los contadores se pueden equivocar porque hubo un cambio en las normas, los protocolos, una cifra de más o de menos, una coma que se puso en el lugar equivocado y hay problemas. Y los problemas con impuestos internos son pesados. Para que eso no ocurra o para sacarlo de un problema que ya usted está metido, InsightChile.cl. Y termino este bloque, amigos, con Oxibiota, que es, ya se los he mostrado tantas veces, este sobre que viene con un polvito, que usted lo mezcla en agua, a la media hora o 40 minutos se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas, y estas bacterias allí donde usted las vierte o las vaporiza, destruyen las bacterias anaeróbicas que inician la descomposición orgánica y que a su vez causa los malos olores. O sea, va a la causa final, a la primera causa que inicia el proceso del mal olor. Se está usando en restaurantes, se está usando en casinos, se está usando en muchas casas y realmente es muy, pero muy eficaz. Bien, sigamos, o sea, empecemos más bien. Arturo Prat, que todo el mundo conoce como el hombre que salta al abordaje y muere en la cubierta del Huáscar, nació el 3 de abril de 1848 en el seno de una familia modesta. No había nada en Prat de privilegios que le hubieran podido facilitar su vida. Su papá era agricultor, nada más, un agricultor modesto, y en esas situaciones, a los 10 años, entra a la escuela naval. A ustedes esto les parecerá raro. Ahora a las escuelas navales no entran nadie a los 10 años, pero en esa época, no solo en Chile, sino que en otras partes, se entraba muy joven a las escuelas militares. Si ustedes han visto películas en que hay un barco de guerra inglés, por ejemplo, en esta película de Russell Crowe, que hace de capitán de un barco, una película más o menos reciente, ustedes van a ver que hay niñitos que ya estaban, digamos, operando como tripulantes de un barco de guerra. O sea, era distinta la cosa. No es como ahora. Usted no entra a los 10 años a la escuela naval ahora. Entra con mayor edad, con más edad. Pero en esa época sí. Así que ingresa a la escuela naval. Yo no puedo imaginar que llevar a un niño de 10 años a la escuela naval es porque no habían otras muchas destinaciones para una familia modesta. No había una situación económica y social y política que permitiera que el niño creciera simplemente en el seno de su familia y empezar a heredar la posición de sus padres. No había ninguna posición que heredar. Entonces, una posibilidad de ascenso social, de tener una vida, era, bueno, entrar a la escuela naval, y ahí entró. Y desde niño, como cadete en la escuela naval, empezó a manifestar su temperamento. Era un tipo serio, muy disciplinado. Esto es fundamental. Esto es esencial en lo que va a ser la trayectoria de una persona desde su niñez para adelante, la disciplina. Seguramente se le inculcó su padre, porque, claro, en la escuela naval también les inculcan disciplina, obviamente, pero sí destacaba por ser muy disciplinado porque había algo más que la disciplina normal que establecía la escuela. O sea, había algo en él, había una fuerza interior. La disciplina requiere fuerza interior, requiere forzarse a hacer cosas que en un momento dado pueden no gustarnos. Esa es la disciplina, requiere fuerza espiritual interna. Bueno, lo demostraría en ese 21 de mayo. Muy serio, muy disciplinado, muy reservado, un tipo callado más bien, muy estudioso, como corresponde a un tipo disciplinado, muy responsable. Ustedes ya se pueden imaginar el cuadro que se está formando con este personaje. Años después, en 1865,
Como ustedes saben, hubo una guerra entre Chile contra España, una guerra muy breve que se libró, no se libró en tierra, fueron asuntos navales, acuérdense del bombardeo de Valparaíso. Y él participó ya, o sea, como estos niñitos que están en los barcos, participó en dos acciones navales, la de Papudo y la de Aptao. En una de esas acciones navales, creo que fue la de Papudo, fue que se capturó, miren ustedes lo que es la vida, el barquito este, la Covadonga, que después estaría junto con la Esmeralda el 21 de mayo, y que tendría mejor suerte que la Esmeralda, ¿no? Más aún, este carácter firme, decidido, reservado, disciplinado, le permitió hacer una cosa que muy pocos o prácticamente nadie hacía en esa época en la escuela naval. Estudió otra carrera al mismo tiempo. Estudió leyes. Estudió leyes y se recibió de abogado. Y era un hombre de muchas lecturas. Era un hombre que tenía una poderosísima ética del deber. Todo lo hacía bien. En algún momento ya mayor, lo mandaron a cumplir funciones diplomáticas en Argentina en tiempos difíciles en nuestras relaciones con Argentina. Otros esos tiempos difíciles que tenemos cada cierto tiempo con nuestros vecinos. Y lo hizo muy bien. Estaba ahí para ver cuál era la onda en la élite política argentina con respecto a nosotros. Habían en esos años, cercanos ya en la década de los 70, muchas dificultades con ello por temas territoriales. Entonces estuvo cumpliendo una función diplomática y al mismo tiempo de inteligencia. No se manda a cualquiera a cumplir labores de inteligencia. Bien, entonces estamos viendo aquí un hombre que no hay por dónde agarrarlo. Si alguien quiere demoler la figura de Arturo Prat, no tiene por dónde agarrarlo en su vida privada, incluso esa vida en pantuflas, digamos. Yo creo que nunca se puso pantufla Arturo Prat. No me lo imagino echado dormitando, como decía Bresson de Anatole France, que a veces cuando lo invitaban a una reunión, pongamos, no sé, de la Academia de Francia, a premiar a alguien, ¿no? Esto, de repente se quedaba dormido, que era un poco perezoso, Anatole France, había que obligarlo a sentarse a escribir. Bueno, nada de eso se puede decir de Prat. En lo personal incluso se reveló de la manera más íntima en las cartas que mandó a su señora, pues se casó con Carmen Carvajal, tuvo hijos con ella, y en esas cartas, que son por definición lo más privado que hay, pero que Carmen conservó, Carmen Carvajal, ahí se revela que el personaje era sólido por donde lo miren. Si ustedes quieren conocer esa parte de la vida de Arturo Prat, hay un libro que se llama Carmen Carvajal, Cartas de mi esposo. Lo escribió María Angélica Iturriaga hace años atrás. Ha tenido varias ediciones. La última edición es del año 23 y entiendo que hay disponible, esa edición está disponible en la Feria Chilena del Libro, estuve averiguando, y en otras librerías hay rezagos, porque desde el 23 esta parte creo que no se ha reeditado, a lo mejor se reedita de nuevo. Es un libro que fue muy exitoso, muy interesante, y ustedes ven en carta, o sea, una carta donde alguien puede revelar todo lo que piensa y siente, donde se revela un Arturo Prat que además de ser disciplinado, de ser estudioso, de ser inteligente, obviamente. Era un hombre con un tremendo afecto por su familia, estaba muy enamorado de su mujer, que era una mujer muy bella, entre paréntesis, pero fuera de la belleza, el hombre se comprometió con su matrimonio y amaba a sus hijos. Fíjense todo lo que tenía que perder ese 21 de mayo. Ni por un momento se olvidó de su esposa, de su familia, en esos momentos en que estaba librándose la batalla. Hay que ser muy fuerte para fríamente, tranquilamente, porque no era un hombre emocional. Claramente, cuando uno ve, conoce su vida, como la estoy haciéndoselas conocer a ustedes, no es el tipo que en un rapto salta al abordaje, que en un rapto hace cosas. Es un tipo que piensa, que reflexiona, que toma en cuenta los factores que están en juego, que toma en cuenta esta cosa tan importante, el deber, lo que uno tiene que hacer, le guste o no, por un bien mayor. El bien mayor, para Arturo Prat, era por un lado su familia, en tanto que Arturo Prat persona
Y por el otro lado, en tanto que Arturo Prat Marino era la patria, la marina y la patria. Así que imagínense ustedes por dónde se podría, abro comillas, deconstruir a Arturo Prat. Por ninguna parte. Y si alguien lo intentara, no sé cómo, usando qué datos, que no los hay, de eso, caería en una malicia, en una bajeza, que lo colgarían, yo creo, de un árbol, incluso en estos tiempos. Porque yo sé que la gente se repleta de defectos como yo mismo. De repente le puede parecer molesta una persona que es tan íntegra por donde uno la mire. Y otros, simplemente por una cuestión de su conocimiento del mundo, y viendo tantos defectos en toda clase de personas, pueden tender a pensar, bueno, o sea, ya, un héroe saltó al abordaje, un marido ejemplar, pero bueno, pero no era un santo. No, algunos defectos que tenía que tener. Bueno, tal vez tenía defectos, por supuesto. Tenía, no sé, pero uno ve desde niño una de estas personalidades que parecen como de película. O sea, casi poco creíble. Pero que, dado los datos, dado los hechos, dado lo que hizo, un hombre que en medio de un combate salta al abordaje sabiendo casi con seguridad que lo van a matar. Un hombre que enfrenta una batalla sabiendo, porque lo sabía perfectamente, desde que vio avanzar el Huáscar, acercarse a él. Sabía perfectamente que la Esmeralda no tenía ni una chance, que las balas de sus cañoncitos iban a rebotar en el blindaje del Huáscar, que el Huáscar tenía cañones de 300 libras, 150 kilos más o menos, que lo iban a hacer pedazos tarde o temprano. Sabía que estaba la batalla perdida. Pero también sabía que si de inmediato o después de 2 o 3 disparos así simbólicos se rendía, iba a hacerle un daño enorme a Chile, iba a desmoralizar el país. Sabía que era necesario combatir. Y combatió. Y el combate duró horas, como ustedes saben. Y en el momento culminante del combate, cuando viene el espolonazo del Huáscar, salta al abordaje por una mínima posibilidad que tenía de quizás de hacerse del comando del barco del Huáscar, hacer algo, alguna cosa. ¿Creen ustedes que no sabía que lo iban a matar? Así como sabía que el combate estaba perdido, sabía que su abordaje tenía 999 millones de posibilidades contra una de que iba a morir. Pero había que hacerlo. Ese sentimiento del deber requiere un espíritu de una fortaleza que viene de antes. Esto no fue un repentismo de Prat. No era esa clase de persona. No era el tipo que en medio de, qué sé yo, como drogado, con los ojos desorbitados, hace una cosa que después es calificada de heroica. No. No sé si fríamente, pero conscientemente se sacrificó por su deber. ¿Cómo no va uno a venerar, no digo santificar, venerar una figura así? ¿Cómo uno no la va a tomar de ejemplo? Para todo. ¿Cómo uno, si tiene un mínimo de integridad personal, no va a decir, yo no voy a saltar jamás al abordaje, no soy tan valiente, pero voy a saltar a otros abordajes que sí puedo hacer? Por mi familia, por mi país, por mis hijos, por la patria también incluso, por lo que otros esperan de mí. Y uno tiene que saltar esos abordajes, sabiendo que hay un costo. No necesariamente la vida, como fue lo que afrontó Prat, pero tal vez la comodidad, el dinero, la prosperidad, el apoyo, el amor de los demás. A veces ese deber consiste en hacer cosas o en decir cosas que van a ganarle a uno enemigo. Uno tiene que cumplir con su deber nomás. O si no, uno no es nada. O sea, una persona que vive en función de su beneficio personal exclusivamente. Y además un beneficio personal entendido de la manera más miserable. Lo material, llenarme la guata, pasarla bien, tener harto sexo, que no me jodan, llenarme de dinero.
Bueno, eso es miserable. Eso es muy bajo. Eso es muy penca. Entonces, hasta donde uno pueda, tiene que imitar a estas personas. Tiene que imitar a aquellos que han demostrado con sus hechos que es posible ser algo más que un bípedo, que una criatura de carne y hueso que respira, que come, que bebe, que defeca, que fornica, que es algo más que eso. Que no somos simplemente criaturas orgánicas que están buscando satisfacer esos apetitos, sino que somos un poquito más. Y por eso es que he querido hablarle hoy día de Arturo Prat, porque aquí no se trata de ser como los niños que idolizan a los héroes militares, no se trata del héroe militar, se trata de la postura del deber cumplido y el esfuerzo que eso significa. Piensen ustedes lo que he contado acerca de la infancia, ¿no? De, de este hombre. A los 10 años en la escuela naval. Y permítanme, antes de continuar, recordarles, es mi deber hacerlo, a René Manso, asesor previsional, un hombre que conoce el campo mucho, porque estuvo muchos años trabajando en una AFP, luego se independizó, trabaja como asesor privado, para que usted, cuando vaya a jubilar, al asesorarse con él, lo haga de la mejor manera posible. Acuérdese que una vez que usted elige un camino, eso le va a durar toda la vida hasta que se muere. Entonces hay que elegir bien de inmediato. Para eso está René Manso, asesor previsional, que ustedes ubican en las direcciones de mail y un teléfono que hay ahí. Sigo con el arquitecto Diego Sándor en la región de los lagos. Construye y remodela con un estilo muy especial, muy interesante, que ustedes han visto y están viendo ahora en fotos. Yo les sugiero, si usted va a construir o remodelar en la región de los lagos, que se ponga en contacto con él. A ver qué le ofrece, a ver, averigüe, infórmese. Sigo con Rosa Bergamota, que lo ubica en el sitio rosabergamota.cl, una empresa de productos para el baño, de tocador, champúes, acondicionador, fragancias, cremas, rolón, con sustancias naturales. Esa es la gran diferencia. Puras sustancias naturales, de manera tal que si usted tiene problemas a la piel, es delicado de piel, no tenga problemas. Y si no es delicado de piel, también son productos que lo incito a conocer, porque son muy ricos. El champú es muy rico. Sea usted delicado o no en la piel, es un champú exquisito. Por ejemplo, que es lo que más uso, todos esos productos, pero también las fragancias son muy ricas, las cremas, etc. rosabergamota.cl, ahí puede comprar de un producto, puede comprar cajas con distintas variantes, o puede ir a las farmacias de la cadena Noft y ahí tienen varios de los productos de ellos. Y termino con La Bollería, una empresa de banquetería y pastelería. Producen tortas, pasteles, pero también organizan banquetes, que es una de las cosas más complicadas por una dueña de casa o un dueño de casa. Organizar un almuerzo grande, una cena grande, ya más allá de 10 personas empieza a ser un cacho, ¿no es así? No solo preparar, sino que después lavar 500.000 vasos, copas, platos, platillos, tenedores. Hasta las 4 de la mañana la vamos lavando miércoles. Es tremendo. Rica comida, bien organizado. Amigos, si usted está en esa situación, póngase en contacto. Instagram, @labolleriapirque. Ahí están las direcciones. Bueno, me he explayado quizá un poco más de la media hora habitual, porque creo que lo merecía. Creo que en tiempos como los que estamos viviendo, tener como referentes no a un pistolero, no a un criminal con una boinita, ¿no es cierto? No a un narcotraficante porque tiene plata, no a un payaso en la televisión o del mundo del espectáculo, sino que a una persona de verdad. En tiempos como estos hay que tener referentes sólidos, ¿no? Que valgan la pena y no calamidades, ¿no es cierto? Es penoso ver a estas personas, estudiantes muchas veces universitarios, que sacan una sonrisita escéptica y se creen los grandes deconstructores de los mitos, pero que al mismo tiempo veneran a unos mamarrachos humanos. Porque, no sé, acordémonos los espectáculos que hemos visto en nuestro país, ¿no? Entonces llegó el momento de recordar a los Arturo Prat, yo creo, hasta donde se pueda. A veces uno no puede coincidir con el modelo que tiene al frente. No vamos a coincidir, en primer lugar, porque no vamos a estar tripulando la Esmeralda, ¿no es cierto? No vamos a estar en una guerra, pero que nunca se sabe. Pero llegado el caso, y estemos en una guerra o en cualquier otra situación difícil en que están chocando el sentimiento del deber por una cosa importante con la conveniencia personal, sepamos
priorizar el sentimiento del deber, que es el que nos convierte en seres humanos y no meramente en animales que buscan la supervivencia. Incluso los animales a veces tienen más sentido del honor que muchos humanos. Sí, a veces hasta eso. Sí. Bueno, amigos, he terminado el programa de hoy día. Se me había olvidado, para variar, recordarles Resurrección, que ya queda muy poquito, si es que queda. Resurrección, que termina el ciclo que empezó con Tsunami, y sí quedan, no hay problema, La Torre de Papel. No es el único libro que está de rezago, pero este es el que más me interesa en este momento hacerles conocer, porque el que fue el más ignorado, el menos entendible de qué trataba esto de La Torre de Papel, yo ya les he explicado, no lo voy a hacer de nuevo, está junto con Resurrección, elvillegas.cl/tienda. Y antes de irme, quiero recordarles a las personas que quieren apoyar este canal, que lo ven con frecuencia, que ustedes pueden apoyarnos entrando a Patreon y aportándonos todos los meses una pequeña cantidad, aunque sean un par de dólares. Es en dólares la cosa. Si usted quiere aportarnos el equivalente a 3.000 pesos, no ponga 3.000 pesos, no ponga 3.000, porque serían 3.000 dólares. Ponga los 4 dólares que equivaldrán a 3 lucas, creo, por ahí, o algo así. Es muy fácil entrar a Patreon. En nuestra página elvillegas.cl se explica cómo. Todos los meses le van a descontar de su tarjeta los 2 o 3 dólares que usted quiera poner. Con esos 2 o 3 dólares, más otros 2 o 3 dólares, más otros 2 o 3 dólares, juntamos lo suficiente para seguir manteniendo este programa, estimados amigos. Y a los que ya están, muchas gracias. Lo mismo a las personas que están en Flow, que es otro sistema que ustedes pueden averiguar fácilmente en la internet cómo hacerse parte y cómo colaborar con nosotros. Así es que Patreon, nosotros hacemos todo lo posible por sostenernos, pero obviamente como no cae manada del cielo últimamente, eso se produjo una vez, ese milagro. Ahora el milagro se llama Patreon, estimados amigos. Bien, y con eso pongo fin al programa. Muchas gracias. Nos estamos viendo en la semana. Chao.